Hola amigos, hoy vamos a hablar de 3 libros recomendados por algunos de los millonarios más famosos del mundo. La lectura es un hábito que suele tener los grandes empresarios del mundo, pero exactamente qué es lo que leen, que los ha ayudado a ser más exitosos. Aunque cada persona establece su propio camino y rumbo según sus proyectos personales, profesionales y aspiraciones, aquellos que han logrado hacer realidad sus sueños tienen un popular interés por ciertos textos que los han inspirado y les han dado algunos tips para lograrlo. Estos son los libros recomendados por empresarios que ellos consideran que las personas deberían leer. Vamos a hablar primero de Warren Buffett. Para él, la información es uno de los bienes más preciados y esto no solo la adquiere a través de las noticias, de las charlas con otros empresarios, sino también mediante los libros, en los cuales ha encontrado herramientas valiosas para la toma de decisiones y el entendimiento de las inversiones. Según Business Insider, él sugiere las siguientes lecturas: El inversor inteligente de Benjamin Graham. Él lo señala como uno de los grandes momentos de su vida, ya que le brindó un marco intelectual para tomar decisiones de inversión y desarrollar la capacidad de mantener las emociones controladas. De hecho, cuando leemos ese libro, vemos que Warren Buffett aparece recomendándolo en su prólogo. El segundo libro es Security Analysis de Benjamin Graham y David Dodd. Señala que se ha convertido prácticamente en su hoja de ruta de inversión. Como todos sabemos, Warren Buffett amasó su fortuna invirtiendo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tercer libro que él recomienda es Common Stocks and Uncommon Profits de Philip Schiller. Los estados financieros no siempre son el mejor indicador para escoger las empresas en las que quiere invertir. Ahora vamos a hablar de los 3 libros que nos recomienda Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Uno de sus propósitos de cada año es aumentar la cantidad de libros que lee por semana, ya que según él le permite explorar y sumergirse mejor en cualquier tema a diferencia de los medios de comunicación. Según Lifehack, estos son algunos de sus recomendados. El primero que él recomienda es The End of Power de Moisés Naim. Este libro habla de los cambios del poder en el mundo actual y cómo pueden afectar desde las más grandes hasta las más pequeñas empresas. El segundo libro que él nos recomienda es The Better Angels of Our Nature de Steven Pinker. Habla sobre la historia de la humanidad y la transformación que ha tenido la violencia a lo largo de la historia. Y el tercero que él nos recomienda es Gun Leader for a Day de Sudhir Venkatesh. Refleja una historia de vida de un chico que vivió la lucha entre las pandillas y la dificultad para salir de ese estilo de vida. Ahora vamos a hablar de los 3 libros que nos dejó recomendados Steve Jobs. Él siempre ha sido uno de los grandes referentes cuando se trata de emprendimiento y de superar las barreras del fracaso y el rechazo. Según Inc., estos eran algunos de sus recomendados. 1984 de George Orwell, una obra clásica que incluso inspiró a este empresario. Relata la lucha de un hombre contra un Estado que busca el control total de los pensamientos de las personas. Atlas Shrugged de Ayn Rand le enseñó a Steve Jobs pautas sobre el poder de la persuasión. Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Relata la descripción de las experiencias de vida del autor, intentando señalar algunos sucesos y leyes que se esconden detrás de ellas. El libro fue encontrado en su iPad personal. Vamos a hablar de los libros que nos recomienda Bill Gates. El hombre que según Forbes aún conserva el título como el más rico del mundo tiene un interés y casi que obsesión por la lectura, a la que le atribuye gran parte de su estilo y de su éxito. Entrepreneur destaca los siguientes textos. Hyperbole and Half-Heart de Ali Brush. Dice que es un libro de fácil lectura que maneja un estilo cómico interesante de situaciones cotidianas. The Magic of Reality de Richard Dawkins. Gates destaca que es un libro muy bien ilustrado de la ciencia que compila respuestas a grandes preguntas. What If? Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions de Randall Munroe. Dicen que es un libro entretenido para aprender de distintas cosas y ámbitos de cualquier tipo. Bueno amigos, como todos sabemos, los millonarios tienen un hábito de lectura permanente. Nosotros también debemos desarrollarlo para aprender día a día. Debemos tratar de utilizar el tiempo siempre de la mejor manera, evitar pues ver tanta televisión y en vez de eso utilizar el tiempo para leer libros. Esperamos que este video sea de su ayuda para que decidan cuál será su próxima lectura. Muchas gracias por ver este video, por suscribirse y estamos en contacto. Hasta pronto.